Buenas noches, para mí es buenas noches del todo. Pero bueno, para los que estáis de día, buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar con los temas ya de una nueva semana y un último trimestre del curso que estamos llevando. En primer lugar, curso de lectura del Nuevo Testamento, tema 21, los relatos de la resurrección. Eh, Como veis, el tema tiene un formato un poco extraño en los apuntes. Es un formato que quiso ser de periódico en su momento. Está ya bastante modificado, porque es un periódico que hace muchísimos años que hice, pretendiendo que fuera un periódico de la época del Señor, que no habla de la resurrección. Es decir, he querido presentar la resurrección de una forma un poco distinta, ¿no? O más que la resurrección, los relatos de la resurrección o las afirmaciones sobre la resurrección que hay en el Nuevo Testamento. Las he querido presentar de una forma un poco distinta y con una línea de humor que si no la captáis de entrada quizá os extrañe, pero, pero el humor lo único que pretende es llevarnos a la comprensión de lo que no se comprende, a la comprensión de lo misterioso. El humor nos sitúa en un nivel de comprensión distinto. Humor no es falta de respeto, sino que es eso, un intento de acceder a las cosas superando una estricta lógica que nos dejaría, pues no sé, perplejos frente a muchas situaciones. Bueno, ya en otras partes de humor más gratuitas, pero que también ayudan a la lectura. El periódico lo he titulado El X y Z de Jerusalén. Y lo he titulado así porque, eh, vamos, que tiene una razón de ser. Este boletín, lo pongo aquí dentro y lo digo como lo he puesto. Este boletín se llama X y Z en los idiomas latinos y en griego Gi, Psi y Omega y Re, Shin, Tau en los idiomas semíticos. En cualquier caso, son las últimas letras de los respectivos alfabetos. La verdad que no he sido muy original. Había una editorial en España que publicó mucho y que ayudó mucho sobre temas sociales, ¿eh? Que se llamaba prácticamente igual, solo que empezaban por la Z, ZIX, Z-I-X, ¿no? Para no repetir aquello que tiene un cierto copyright, un cierto no, tiene su copyright como marca, ¿eh? Y que además pretende oponerse a, sin querer hacer sangre, pretende oponerse a ABC, que en su misma idea pues lleva el ser los primeros, los principales, los que abren el discurso, los que abren la idea, ¿no? Eh, los cristianos sabemos, o deberíamos saber, sabemos que somos los últimos del mundo, pero tenemos algo dentro que nos hace gritarlo con alegría. Digámoslo de entrada con palabras del Salmo 117. La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Esto ha sido un milagro patente. Así que el título de este boletín de hoy grita ya con fuerza lo que queremos decir. En él va la noticia que ansiamos proclamar. Dios ha puesto el mundo patas por hombro. Y disculpen si la expresión les suena mal. Pero es que decir se ha producido una inversión general de valores, pues nos resulta bastante descolorido y un tanto presuntuoso. En los sucesivos artículos que van habiendo en la revista, pues voy desarrollando
pues fundamentalmente ese tema, ¿no? Los dibujos también he procurado ponerle algunos pies de ilustración que, bueno, pues que nos lleven a comprender el misterio, ¿no? La revista la llamo el Boletín de Noticias de la Asociación de Amigos del Nazareno, que comienza en Jerusalén, Pridie Nonas Aprilis, en 790, ab urbe condita, más o menos. Edición en castellano para Giennis por Internet Transtemporal. Volumen 1, edición número 70 veces 7, distribuido en Gienni por Antioquía Ediciones y Publicaciones Electrónicas. Responsable del invento, pues Enrique Cabezudo Melero, jubilado de muchas cosas, director y facasitotum de la revista Antioquía. Obtenido por el transtemporalizador. Ahora explico cuál es este cacharro. Este es el transtemporalizador. Nuestro transtemporalizador, mediante el cual hemos obtenido gran parte de la información que ofrecemos. El aparato se está manifestando útil para la comunicación. Ustedes dirán al final si esto ha sido un buen invento. Hoy día tendríamos que usar también alguna app que le aplicara al transtemporalizador la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, ya no recarguemos más de aspectos un poco bromistas. Vamos a lo que vamos. Este boletín también podría tener si fuera un periódico, podría empezar con este tremendo titular: Trastorno general. Algo ha pasado y lo sentimos dentro, pero no sabemos cómo expresarlo. Jesús está vivo. Algunos más atrevidos hablan de resurrección, otros de exaltación, otros de venida del Espíritu Santo. El caso es que tenemos una alegría dentro que no nos la quita ni Pilatos, ni Caifás, ni el mismísimo César, con perdón. En este boletín, en esta revistilla, pretendemos sintetizar, esto va muy en serio, en este boletín pretendemos sintetizar lo que la Iglesia siente y expresa cuando grita con gozo: Jesús ha resucitado. ¿Y cómo hemos llevado a cabo este boletín? Pues este boletín resume muchas noticias difundidas en Jerusalén desde el año 35 hasta que los romanos la destruyeron en el año 70, y por diversos lugares del Mediterráneo hasta el 125 más o menos, porque eso es el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento abarca, pues, si es verdad que el primer documento se escribió en el año 50, pero claro, para llegar a ese primer documento sería la carta a los tesalonicenses. Si la primera carta a los tesalonicenses. Si ese documento se escribió hacia el año 50, hay unos 15 años ahí todavía antes, en los que se tuvieron que formar muchas tradiciones, se tuvieron que formar muchas formulaciones. Bueno, son noticias que van corriendo. Desde el mismo momento de la resurrección del Señor, que fue en torno al año 35, no me meto ahora mucho en precisiones. En torno al año 35, no lo tengo notado, pero me parece que el 36 es un término que no se puede sobrepasar, porque en el 36 Pilato y Caifás dejaron sus respectivos cargos. Por tanto, el Señor tuvo que ser crucificado antes de esa fecha. Y hasta el 125, que es cuando se supone que se escribió el documento que conocemos como Segunda Carta de Pedro, que es ya bastante reciente. Ya la broma lo hemos obtenido con el transtemporalizador de Internet de nuestra invención. Es decir, que me he puesto a pensar y he intentado sacar algunas cosas en claro. Hombre, la mayoría de las cosas no
no se me han ocurrido a mí. Ya vienen dichas y están muy avaladas, y por eso me atrevo a decirlas en un tema como estos, ¿no? Porque están muy avaladas por muchos autores. No hace mucho me pidieron o me dijeron que pusiera citas de dónde tomaba las cosas en estos temas. Y la verdad es que no las pongo cuando copio. Pero cuando digo cosas sabidas o cosas que sé o cosas que expreso, que recuerdo, que las leo, no me pongo a buscar citas. Porque a vosotros tampoco os hacen gran falta y lo que digo, os lo digo ahora mismo aquí, pues bueno, procuro decirlo lo más avalado que puedo. ¿Eh? Y por sí mismo pues, os dais cuenta de que son cosas que no se han cocido en mi cabeza, sino que vienen de lejos. Eso sí, lo que se ha cocido es la presentación. Eso es así. Y esto va más a fondo de lo que parece. El problema es que entre lo mal que funciona la OCAC, Operadores Confederados Ad Casum, y lo contaminadas que están las ondas espaciotemporales, muchas páginas web llegaban borrosas o con párrafos ininteligibles, y ha habido que reconstruirlas con más buena voluntad que ciencia. O sea, mirad, lo que quiero decir es que los documentos del Nuevo Testamento que tenemos nos han llegado a través de muchos siglos. ¿Eh? A través de muchos siglos que se han leído, se han reinterpretado, se han comentado, se han dicho. Y muchas veces todo eso influye decisivamente en nuestra forma de entender y de pensar. Cuando a veces queremos dar un salto hacia atrás, pues nos surge cierta confusión. Es como si se pusiera borrosa la película, ¿no? Pensar en una película antigua, de esa incluso del cine mudo, si queréis, que de pronto pega saltos, se echa carrerilla, que a veces se le van fotogramas, ¿no? A veces incluso se pone temblando y no acaba de ver bien, ¿no? Bueno, pues ese es el efecto que ha producido la tradición de los textos, la tradición y transmisión de los textos, las dos cosas, ¿eh? La transmisión de los textos y la tradición que los ha leído, que los ha interpretado y que los ha comunicado a lo largo de los siglos. Pero hay otra cosa peor, o mejor, y es que lo más complicado ha sido cuando nos hemos dado cuenta de que esto no es algo que solo pasó entonces, sino que está pasando ahora. Es como si en vez de leer lo que pone la máquina o el papel o lo que queráis, nos diéramos cuenta de que estamos dentro de ella. Es decir, la lectura de la palabra de Dios no nos pone un referente externo, sino que nos mete, nos hace protagonistas, nos interpela, nos hace entrar en diálogo, nos hace entrar dentro de lo que se nos está diciendo. San Ignacio lo decía de una forma muy bonita, ¿no? Cuando decía que las meditaciones se hicieran procurando pensar los castillos que por allí había, la gente que cómo caminaba, sentirnos que estábamos allí en un rincón mientras hablaba Jesús. Es como si allí estuviera presente. Lo que pasa es que no es como si, sino que estoy presente. Y me tengo que hacer consciente de que estoy presente. Bueno, todo eso un poco. Bueno, todo va a otra cosa también. Este tema lo estoy hablando aquí, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es presentando unos papeles que voy a repartir. Y también vuelvo a decir otra cosa. Estos papeles seguramente es la edición, yo qué sé, 20 o 30 que hago de ellos. ¿Eh? Lo he difundido muchas veces. Pues se me ocurrieron, bueno, lo elaboré bastante hace muchísimos años. Lo elaboré para un retiro sobre la resurrección que quise dar. Y desde entonces me di cuenta de que tenían cierta fuerza para transmitir las ideas
y por eso lo he repetido muchas veces. Así es que a lo mejor incluso me dirá, pero si esto ya lo tengo, si esto ya lo vimos otra vez. Pues sí, es verdad. ¿Mm? Pero también hay mucha gente que no lo conoce y como transmiten, pues puede ser útil. Como transmiten verdad, como transmiten mensaje, pues les puede ser útil. Y a los que ya lo conocéis, pues mira, repasar las cosas bien, las cosas importantes no nos viene mal, ¿no? Sobre todo cuando eh, hace falta reflexionar seriamente sobre lo que se nos dice y no dar por supuestas un montón de cosas que no hay por qué darlas, que luego después, cuando nos las eh, trastornan un poco, cuando nos las enfocan de otra manera, ya estamos diciendo que nos están cambiando la religión. No, no, no la están cambiando, nos la están centrando, nos la están poniendo en su sitio. Los que la habíamos cambiáramos nosotros añadiéndole y quitándole cosas al texto, ¿no? Porque los textos dicen lo que dicen, no lo que a mí se me ocurre que tienen que decir. Y desde luego dicen lo que dicen leídos en una tradición y dicen lo que dicen en una forma de expresarse concreta en un tiempo determinado. ¿Mm? No da lo mismo expresarse en un contexto que en otro. No da lo mismo expresarse en un momento de la historia que en otro. Eso nos pasa, si eso nos pasa incluso, nos da igual expresarse en un ambiente que en otro. No es lo mismo una conversación que se tiene en un bar entre amigos bastante brutotes que una conferencia dada seriamente en un Ateneo, ¿no? Las cosas tienen los lenguajes tienen su forma de expresión, ¿no? Y hay que entrar en el juego, hay que entrar en el juego. Si no entras en el juego no te enteras, o le haces decir al texto lo que no dice, claro. Y lo que pretendo justamente con estos papeles es que entréis un poquito en el juego a la hora de leer los relatos sobre la resurrección. ¿Que tendré inexactitudes? Pues probablemente. ¿Que tendré cosas que tendría que haber estudiado más? Pues probablemente, ¿por qué no? Pero vamos, de conjunto tampoco digo cosas tan extrañas. Digo lo que en general se dice. La pregunta ahora, decía que la pregunta que nos surge es, ¿pero se puede saber qué ha pasado? Y la verdad es que no se puede saber lo que ha pasado. Vamos a ser claros y contundentes. Pero claro, esto hay que matizarlo, ¿no? Las noticias son noticias a borbotones. He puesto contradictorias, pero la verdad es que son noticias a borbotones. Uno dice una cosa, otro dice otra. Están cargadas de emoción. Son noticias que nos llegan cargadas de ideas, cargadas de sentimientos, cargadas de vivencia espiritual muy profunda. Y claro, entonces hay que analizar cada texto para ver qué nos está diciendo y cómo podemos entrar, ¿no? Para poner un poco de orden, empezaremos dando una síntesis de lo que ha pasado, ¿no? Y lo podemos hacer parafraseando, es decir, llevando más allá las palabras que decían los dos de Emaús, ¿no? En concreto Cleofás. Todo el mundo sabe que a Jesús de Nazaret, profeta poderoso en obra y palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, al que nosotros habíamos seguido pensando que iba a ser el que librara a Israel, nuestro jefe y sumo sacerdote lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Eso nos ha desconcertado. La Biblia dice, maldito el que cuelga del madero. ¿Cómo va a ser el Mesías un maldito? Sin embargo, de pronto hemos visto claro. Él está vivo y nos acompaña en nuestro caminar. Está con nosotros cuando estamos con la comunidad.
Le hemos contado lo que nos ha pasado a un médico bastante culto que se llama Lucas y nos ha prometido que él lo va a explicar de forma que se entienda. Bueno, es una forma de presentar el relato de los de Emaús, que es un relato que nos dice claro lo que está pasando. Frente a un desconcierto, frente a un venirse abajo la esperanza, hay una reacción comunitaria por una experiencia muy fuerte de la presencia del Señor. Una experiencia tan fuerte que se puede expresar como de Lucas diciendo hemos comido y bebido con Él, ¿no? No solamente fueron los de Emaús los que anduvieron diciendo que Jesús está vivo. Los discípulos andan contando que se les ha aparecido a Pedro y a las mujeres y a más de 500 hermanos juntos. Unos dicen que ha sido en Jerusalén, otros que en el lago de Galilea, otros que en un monte de Galilea, otros que unos guardias andan diciendo que se llevaron un susto tremendo en el sepulcro. En lo que coinciden todos es en que el sepulcro donde lo pusieron está vacío. También resulta muy extraño que todos dan muestras de estar tan contentos que parece que andan borrachos. Eso es lo que dice Pedro cuando predica el día de Pentecostés, ¿no? No están borrachos, ¿eh? Pasa que tienen un entusiasmo dentro muy grande. Las autoridades andaban preocupadas. Creían haber acabado con el problema ajusticiando a Jesús y ahora salen los discípulos diciendo que el sepulcro está vacío. Le hemos preguntado a un primo del cuñado de la portera del sumo sacerdote, que es sobrino de Juan Zebedeo, y dice que su jefe está intratable, porque piensa que los discípulos han robado el cadáver. Y un amigo de la enamorada del centurión, Miles Cornelius Ferox, que es conocido nuestro, nos cuenta que Pilato pierde toda educación si se le saca el tema y grita que los judíos se vayan y lo dejen en paz. Que él puso unos guardias que ellos sabrán cómo los han sobornado porque no cuentan más que tonterías y que no los castiga para no liar más las cosas, que ya están bastante complicadas. Entonces, a lo largo de la revista en adelante, pues voy haciendo un reportaje pasando afirmación por afirmación, aunque muy deprisa, claro. Esto da para escribir libros y libros gordos, ¿eh? Y están escritos. Y están escritos. Ayer mismo, entre los libros que había aquí puestos de don Domingo Muñoz León, que los que estaban muy repes, pues nos han ofrecido, pues cogí un libro de Benoit. Lo tengo aquí, lo voy a enseñar. Un libro de... A ver, es que estuvo al revés y entonces me muero. Un libro de Benoit que se llama Pasión y Resurrección del Señor. Es un libro súper clásico, muy antiguo, pero fijaros que tomo... Hombre, no es un tomaco, un tomo. Y le dedica, como es natural, una parte bastante sustancial a la segunda parte, ¿no? Capítulo 10, segunda parte, toda esa, se la dedica al sepulcro vacío y lo que sigue. Es un estudio bastante importante. Y es antiguo ya, está muy antiguo, ¿eh? Es del año... pero antiguísimo. Ya ves tú, del año 1971. 50 añicos tiene ya el libro. Ahora se publica quizás no tanto, ¿no? Los más actuales son los de Crossan, pero después han escrito más cosas. Pero los de Crossan eran interesantes, aunque los de Crossan hay que leerlos con mucho cuidado. Porque, señor, habla de la última semana, ¿no? De Jesús.
Ya lo presenté cuando hablábamos de la pasión. ¿eh? Ya lo presenté en la clase anterior. Pero la última parte, esto le dedica pocas páginas. La última parte es para hablar del tema de los relatos de la resurrección. Lo que pasa es que Crossan los lee prácticamente solo literariamente y doctrinalmente, pero bueno, a veces puede desconcertar un poco a algunos. ¿Qué relatos, qué afirmaciones tenemos sobre la resurrección del Señor? Pues en el Nuevo Testamento tenemos restos de antiguas expresiones. Y esos restos aparecen tanto en San Pablo como en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, es un libro relativamente reciente, de los últimos que se escribieron. Y entonces parecería que ya tenía que tener una doctrina más elaborada. Sin embargo, recoge mucho material muy antiguo. Y entonces en los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con las afirmaciones más antiguas, aunque claro, inevitablemente ya un poco elaboradas, algunas de ellas sobre todo, pero son las expresiones más antiguas sobre la resurrección del Señor. Se transmiten, por tanto, noticias muy antiguas, pero muy difíciles de fechar y de separar de las noticias más modernas. Pero ahí encontramos restos de lo que predicaban los primeros cristianos. Esos restos y sobre todo el núcleo de lo que predicaban es lo que se llama el querigma. Esa es una palabrilla que hay que saber. De vez en cuando hay que decir una palabra rara. Si decimos nada más que palabras muy sencillas, avanzamos poco en el conocimiento. ¿Y qué es el querigma? El querigma es la afirmación fundamental de la fe, el anuncio fundamental. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien vosotros renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba decidido a soltarlo. De paso, y ahora profundizo un poquillo más, parece que al principio se habló de glorificación, de exaltación de Jesús, y que la palabra resurrección entró más tarde, cuando el tema del sepulcro vacío empezó a ser dominante. Pero siempre estuvieron estrechamente unidas las dos ideas, ¿no? La idea de exaltación, lo que nosotros llamamos ascensión del Señor, está estrechamente unida con la de resurrección. Y también estrechamente unida, aunque aquí en el querigma no se expresa tan claramente, con la de venida del Espíritu Santo. Pues bien, el querigma siempre tiene varias afirmaciones, aunque sea muy breve. Contiene la afirmación de que las autoridades, de que Jesús era una buena persona. Una vez lo dice diciendo que más alto y otras menos, que Jesús era bueno. Segundo, que las autoridades lo rechazaron, que lo entregaron al poder civil, a los gentiles, que murió y que Dios le dio la razón resucitándolo o exaltándolo, según se use una palabra u otra. Esos elementos están ahí y son fundamentales. Eso es el núcleo básico de la predicación. Pero luego tiene prolongaciones, claro, luego ahí no se queda. La prolongación más inmediata es, así pues, a ti lo que te toca es convertirte, ¿no? Y te toca ser mensajero y te toca vivir de eso, te toca llenarte de fe y de esperanza. Bien. La respuesta de la conversión es sumamente importante. En Corintios
San Pablo también tiene restos, pero el más importante es un trozo que trae en la carta a los Corintios, que es muy conocido. Os recuerdo el Evangelio que yo he predicado y que vosotros habéis recibido y en el cual estáis firmes. Por él estáis siendo salvados, si es que lo guardáis tal como os lo prediqué, porque de lo contrario habéis creído para nada. Porque os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefás y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos se han muerto ya. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles y al final se me apareció también a mí como a alguien nacido fuera de tiempo. La verdad es que San Pablo ahí ha mezclado lo que a él le enseñaron con otras noticias que él conoce personalmente. Y que lo que quiere dejar claro es que su experiencia de la resurrección de Jesús no es inferior a los de los apóstoles. Así pues deja clara esta idea. La resurrección de Jesús es algo esencial en la predicación cristiana. Y lo es desde el principio. Segundo, que hay una experiencia de la resurrección que se puede expresar con la palabra aparición. O sea que la mejor manera de decir lo que se ha experimentado es decir, como dijeron los apóstoles, hemos visto al Señor. Que esa experiencia de los apóstoles, de los primeros hermanos y de Pablo, es distinta de la que tenemos los demás cuando nos la cuentan. Pero que gracias a la experiencia de aquellos, nosotros también podemos decir, hemos visto al Señor. Y podemos experimentar esa presencia del Señor de tal forma que podemos decir, hemos visto al Señor. Luego tiene otro trocito en la carta de San Pablo a los filipenses muy importante, que es el himno cuando dice que Jesús sufrió una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está por encima de todo nombre. ¿Veis? En la carta a los filipenses, que utiliza un texto más antiguo, porque utiliza un himno de las primeras comunidades, utiliza el vocabulario de exaltación. Mientras que en la carta a los Corintios, que ya es un tiempo más elaborado y más pensado por él, utiliza la palabra resurrección. Pero ambas palabras van estrechamente unidas. Luego, aparte de estas antiguas expresiones, que son muy, muy importantes, tendría que haberle dedicado muchísimo más espacio. Bueno, de hecho, en la revista Antioquía estoy desarrollando este mismo tema y voy a intentar hacerlo. Pero la parte esta de las antiguas expresiones ya la he puesto en la semana pasada. Si recibís la revista Antioquía, pues lo podéis ver ahí un poquillo más desarrollado esto que digo aquí. Muy poco también, ¿eh? No vuelvo a deciros que esto da para libros y libros importantes, y gordos, y muy pensados, y con mucho estudio, y con mucho análisis, y mucha reflexión, y mucha comparación. Uno hace lo que puede sintetizando pues, las cosas que va viendo. Marcos es muy interesante. Marcos desconcierta siempre. Algunos han querido completarlo, pero eso es otro capítulo de esta historia. El Evangelio de Marcos, en realidad, el último capítulo, el capítulo 16 de Marcos, pues es un capítulo que tiene dos partes. La segunda parte, que la veré después, es un resumen que se añadió posteriormente. Pero la primera parte del capítulo 16 es un relato muy breve, un relato muy breve. Y en ese relato breve
qué es lo que dice? Pues tiene los siguientes elementos. Unas mujeres conocidas van a embalsamar a un muerto. Es de noche y de día a la par. ¿Cómo que va a ser eso? Sí, muy temprano, cuando era todavía de noche, cuando ya había salido el sol, lo dice de tal manera que medio cuela y no se da uno muy bien cuenta, pero está diciendo una doble afirmación, que es de noche y que es de día. Y bueno, por lo menos es ambiguo para que lo veamos así, ¿no? ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Porque es de noche para uno y es de día para otro. ¿eh? Es de noche para el que no cree y es de día para el que cree. Otra cosa más, empieza una semana, es decir, empieza una nueva creación. La creación empezó el domingo, por eso el séptimo día es el sábado, ¿no? Empieza una nueva semana, una nueva creación. Afirma que el sepulcro se suponía bien cerrado por una piedra muy pesada, pero que cuando llegan las mujeres ya no hay piedra, está retirada, el sepulcro está abierto. Afirman también que en el sepulcro hay un joven vestido de blanco sentado a la derecha. También es una figura sugerente. Ahí está hablando medias palabras, ahora veremos un poquillo. Y el joven anuncia que Jesús ha resucitado. Y el mismo joven, fijaros que no digo ángel, porque el apóstol no utiliza la palabra ángel. Al joven le hemos puesto alas después, porque en otros evangelios y en otros relatos y en otras formas de expresarse sí aparecen ángeles. San Mateo, sin ir más lejos, va a decir que habían ángeles. Pero no, pero Marcos no dice ángeles. Marcos dice un joven vestido de blanco. Sentado a la derecha. Y deja ese sentado a la derecha ahí. Ahí queda eso. Como dice la gente ahora. Yo ahí lo dejo. Sentado a la derecha. Bien. El joven anuncia que Jesús ha resucitado. El joven da el encargo de que comuniquen a Pedro y a los discípulos que verán a Jesús en Galilea. Y las mujeres se comportan como quien ha tenido una visión divina. Tienen temor. Y de primera no hablan a nadie. Y ahí se queda. Y dice uno, bueno, pero ¿qué pasa? Y se quedó la gente preguntando, ¿pero qué pasa? Que hubo alguien que dijo, no, esto hay que rellenarlo. Y cogió un resumen que había por ahí, o varios resúmenes, y los puso al final del Evangelio. Pero antes de seguir, voy a decir de este relato, pues no me da tiempo nomás que a ver Marcos, pero por lo demás lo tenéis aquí, ¿no? Pero me interesa mucho en que nos fijemos en algunas cosas. Ya he comentado si era antes del amanecer o había salido el sol. Lo que pasa es que Marcos y los evangelistas en general tienen la mala costumbre de utilizar días, horas y fechas no con idea de hacer cronología, no con idea de fechar, sino con idea de dar ideas. Es de noche porque no tienen fe todavía, pero ha salido el sol porque Jesús ha resucitado ya. Bueno, y mucho más, pero digo alguna cosita. ¿Por qué van las mujeres si saben que no pueden entrar en el sepulcro? A una pregunta, ¿a qué van? Te están diciendo que tienen una piedra muy grande que allá no pueden con ella. ¿A qué van? Pues porque las mujeres fueron testigos de la muerte y de la sepultura del Señor. Y ahora son también testigos de su resurrección. La sepultura de Jesús sin hacer la unción había sido irregular. Había que hacerle los ritos de la sepultura como se pudiera. Era un deber de piedad para con el difunto. Y fijaros que esta historia de la unción dio mucha guerra en la primera comunidad, tanto que luego se corrió que Jesús es que había sido ungido de antemano, y el mismo Señor lo dice a la que le echa el frasco de perfume por encima, está bien ungido para mi sepultura.
Ya estoy ungido. ¿Por qué? Pues porque el tema de la unción para los antiguos, el tema de los ritos funerarios, vamos a decirlo más, el tema de los ritos funerarios era imprescindible para el honor del difunto. Era imprescindible. Si no, el difunto como que no había muerto. ¿eh? Y Jesús sí que había muerto y tenía honor. Así que había que hacerle los ritos como sea. Otra cosa, ¿quién es el joven? Bueno, yo digo que es sin duda. Ya desde que escribí esto hasta ahora, también he matizado, soy un poquillo menos radical en las afirmaciones. El joven parece ser el mismo Jesús. Y además se contrapone un poquito con el joven del principio de la pasión. Cuando cogieron preso al Señor, un joven, ¿eh? Estaba allí en el huerto, estaba con una sábana, le echaron mano y se escapó desnudo, se quedaron solo con la sábana. Ahora llegan las mujeres y ven allí nada más que las sábanas, ¿no? Y ven también al joven, pero está vestido de blanco, está divinizado. Eh, Está sentado a la derecha del Padre, aquí ya lo aclaro. ¿eh? Es joven porque empieza una vida nueva. Sabéis que en algunos pueblos el resucitado se representa por un niño, ¿eh? Por un niño. En la catedral también hay alguna imagen que lo representa así, ¿no? Vamos, yo me acuerdo de Mengíbar, que es donde lo viví más intensamente, pero luego lo he visto en otros pueblos y en otros lugares, que es frecuente representar al resucitado como un niño, porque empieza una vida nueva, empieza una vida en la que será eternamente joven, una vida en la que tendrá la plenitud de la vida, la plenitud de la juventud y la tendrá siempre. ¿Y por qué dice no está aquí? No está aquí el muerto, está el vivo. ¿Buscáis a Jesús el crucificado? No, el que está aquí ya es el resucitado. Aunque haya identidad, pero aquí lo que se quiere recalcar es que es el resucitado, que es el que ha triunfado. Y luego también la idea esta de por qué hay que ir a Galilea. Bueno, pues hay que ir a Galilea porque Galilea es el mundo. Galilea es el lugar donde nos encontramos todos. Galilea es el sitio donde vivimos, donde nos movemos con los demás, donde tenemos tratos con los otros. Además, porque Jesús había empezado su tarea en Galilea. Ahora a nosotros nos toca reproducir la vida de Jesús. Y nos toca reproducirla desde el principio, seguir llevándola adelante, con la fuerza del resucitado. Hay un renacer, un renovar. Bueno, eso es lo más fundamental en esta línea. Luego está el tema de la prolongación del Evangelio. ¿Quién ha puesto el párrafo que concluye el Evangelio? Se le llama técnicamente el final largo de Marcos. Ese final largo de Marcos, ¿quién lo ha puesto ahí? Pues ya os he dicho que el final era desconcertante. Se quedaba con que las mujeres se fueron asustadas. Bueno, ¿y qué? Entonces varios pusieron alguna cosa y hay varios finales distintos. Al final, en los códices. Al final, el trozo que quedó es el que tenemos en el Nuevo Testamento. Y lo que viene a hacer ese trozo es aclarar realmente lo que dice Marcos. Y lo hace a partir de lo que cuentan los demás evangelistas. Se ha dicho siempre que es un resumen de lo otro. No es exactamente un resumen. Ciertamente tiene en cuenta a los otros evangelistas y ciertamente recoge noticias de los otros evangelistas. Pero el final largo de Marcos tiene una elaboración propia y quiere hacer una presentación propia de las cosas y por eso hay algunos desajustes en la presentación con lo que pretende resumir, según decimos nosotros. Luego, además del relato de Marcos, pues tenemos el relato de Mateo.
Ahora ya voy más deprisa. Mateo lo que está preocupado y lo que quiere dejar claro es que la idea que han transmitido los judíos de que los cristianos robaron el cuerpo del Señor es falso. Eh, Mateo quiere dejar claro que los cristianos no robaron el cuerpo del Señor. Por eso pone allí a los guardias. ¿eh? Los guardias están allí para que sepamos que nadie lo ha robado, ¿no? Es más, hay auténtica polémica en contra de los que afirmaban ese robo por parte de los cristianos. Que los cristianos dicen, bueno, pues si pusisteis guardia, ¿por qué no detuvieron a los que fueron a robarlo? Es que se durmieron, pues vaya guardia, que se duermen, ¿no? Esa será la polémica entre cristianos y judíos. Por lo demás, Mateo desarrolla lo que dice Marcos, transforma al joven en dos ángeles. Jesús además se aparece claramente diciendo que es Jesús y las mujeres lo ven como Jesús. Y afirma que tienen miedo, pero también afirma que tienen alegría. El encargo de ir a Galilea se complementa con una visión en Galilea. Jesús en un monte de Galilea, como nuevo Moisés, reúne a los discípulos y los envía a predicar por el mundo entero, prometiéndoles su asistencia. Y luego está el relato de Lucas, y Lucas es una catequesis. Francisco Echevarría tiene un trabajo precioso sobre el relato de Lucas y muestra que es una catequesis perfectamente desarrollada, ¿no? Es un itinerario de catequesis. Es lo que se tiene que hacer en la catequesis, ¿no? Y tiene también otro tema que lo pone al final, que es la presentación de Jesús bendiciendo como sacerdote a los discípulos y subiendo al cielo como Elías. El tema del sacerdocio de Cristo es un tema que solamente se desarrolló explícitamente y con todas las palabras en la carta a los hebreos. Pero el Evangelio de San Lucas tiene 3 o 4 elementos que es muy interesado en hablar del sacerdocio de Jesús. Enmarca toda la vida de Jesús entre dos funciones sacerdotales. Una, la de un sacerdote del Antiguo Testamento que no puede dar la bendición al salir del templo, no tiene capacidad para dar la bendición. Y Jesús, que al final del Evangelio sí que da una bendición sacerdotal clarísima a los discípulos. Luego hay algunas insinuaciones por ahí que pueden hacer sospechar que San Lucas la pone para echar a andar la idea, ¿no? Por ejemplo, el presentar a Jesús, pues de alguna manera emparentado con la clase sacerdotal, porque si María es prima de Isabel y Isabel es de clase sacerdotal, es de la tribu de Leví, pues por algún lado a María le pilla también la clase sacerdotal y eso vendría a Jesús también. Sin embargo, el autor de la carta a los hebreos parece que no le gusta mucho ese planteamiento y deja clarísimo que Jesús no es sacerdote porque sea descendiente de Leví. Que Jesús es de la tribu de Judá y de la tribu de Judá no salió sacerdote, sino que Jesús, si es sacerdote, es de un modo nuevo. Y entonces recurre a la imagen de Melquisedec, que es un sacerdote de Jerusalén que no se sabe ni de dónde viene, ni se sabe prácticamente nada de él, sino que ofreció pan y vino. Fíjate que tenemos ese tema. Lucas, que ha reunido en realidad 3 relatos. Una historia del sepulcro, un viaje de ida y vuelta de 2 discípulos a Emaús
que lo prolonga con otro relato, además lo prolonga muy bien, porque lo une muy bien, con un relato de una aparición en Jerusalén. Lucas ha establecido un proceso, una gradación, que va desde el anuncio de la resurrección hasta el encuentro con el Señor en el seno de la comunidad, ¿no? Pasando por un tiempo dedicado a comprender los hechos a partir de la Escritura. Son los momentos de la evangelización, anuncio, catecumenado, iniciación cristiana. Esto ya os digo que responde a un trabajo muy bonito de un sacerdote de Huelva, que, bueno, es natural de Linares, pero bueno, estudió siempre en Huelva y se hizo sacerdote en Huelva, porque sí fue allí su familia, ¿no? Y entonces es un sacerdote que ha estudiado muy bien, y además es amigo mío y lo quiero mucho, es buen amigo y sé que él también fue buen amigo. Tiene nada más que un defecto y es que no le gusta contestar cartas. Y entonces, pues cuando nos vemos nos da mucha alegría mutuamente, pero eso de escribir cartas nada. Broma aparte. Y es verdad eso. Pero que Paco Echevarría sabe del tema y ha escrito un artículo precioso, es muy antiguo, de ahí evolucionó él en su pensamiento, sobre estos de Emaús con esa idea que acabo de decir. En cuanto a Juan, Juan tiene dos relatos distintos. Uno, el del capítulo 20, que es el que primitivamente cerraba el Evangelio, ¿eh? Y en el que, tengo que ir deprisa, se desarrolla en Jerusalén, presenta la resurrección como una nueva creación. Jesús viene con todos sus dones, ¿eh? Eh, sopla, da un nuevo espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da el Espíritu Santo a los discípulos, los renueva profundamente. Y también toca el tema de la nueva humanidad, que no nace de la carne ni de la sangre, sino que nace de la fe y está representada por Jesús y María Magdalena como símbolo de la comunidad. Jesús y la Iglesia, por la fe, hacen que surjan nuevos cristianos. Entonces el tema de la pareja inicial nueva, del nuevo paraíso, de la nueva creación, está muy desarrollado en el Evangelio de Juan. Finalmente, el capítulo 21 de San Juan es un capítulo añadido, andaba por ahí suelto, y en San Juan, pues, como fue ya dijeron, si no lo metemos aquí, ¿dónde lo ponemos, no? Bueno, pues entró ahí ese capítulo y es bellísimo. Y además tiene un mensaje muy profundo y de verdad, bueno, por supuesto, es palabra de Dios, es parte de los evangelios. Es un relato de la tradición galilea, es decir, Jesús se aparece en Galilea. Es que no lo he dicho en todo el rato, hay dos tradiciones. Una tradición que habla de apariciones en Jerusalén y una tradición que habla de apariciones en Galilea. Por eso se conoce una, la tradición de Jerusalén, y otra, la tradición de Galilea. Bueno, pues el relato de Juan 20 es de la tradición de Jerusalén, mientras que el relato de Juan 21 es de la tradición de Galilea. Jesús aparece junto al mar de Galilea. Tiene dos relatos separados por algunas precisiones. El primero nos habla de la pesca milagrosa de los discípulos cuando siguen las directrices de Jesús, y viene a decirnos que no basta con estar en Galilea, ni basta estar pescando, que hay que hacerlo al modo de Jesús. Solo así podemos encontrarnos con el resucitado. Y el segundo relato nos habla de la misión de Pedro, que nace de su triple confesión de amor a Jesús. Bueno, todo el capítulo es de una belleza inmensa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos concluir? Pues que el sepulcro de Cristo estaba vacío, que no se encontraba una explicación satisfactoria para el hecho, que unos pensaron en un robo, pero que Juan, sin embargo, vio y creyó.
Las mujeres fueron testigos del sepulcro vacío y eso impresionó mucho a la comunidad. Los relatos son discordantes porque no pretenden hacer historia, sino expresar narrativamente la experiencia de la primera comunidad. Hay dos grupos de tradiciones, ya lo he dicho, las que sitúan el encuentro en Galilea y las que lo sitúan en Jerusalén. Y en cada tradición y en cada exposición aparecen unas preocupaciones distintas. Pero lo que siempre queda claro es que la experiencia produce una transformación que se puede también traducir en envío. La transformación profunda que sufre el que ve y cree, ve el vacío del sepulcro y cree en la resurrección de Jesús, la experiencia profunda le lleva a comunicar a los demás. Sabe que está enviado a anunciar el Evangelio. Sabe que está llamado a comunicar lo que ha visto. Mirad, habría muchas más cosillas que decir y bueno, pues las tenéis aquí en estos papeles que espero que no se os hagan muy difíciles de leer. Le añado un pequeño poemita y le añado también una imagen del Greco, la resurrección del Greco, que es genial desde todo punto de vista. Todo ese revoltijo de personas ahí que hay y Cristo surgiendo con toda fuerza, brillando en la oscuridad y rompiendo todo el desajuste para aparecer tranquilo, pacífico, glorioso. Es muy hermoso. Es una predicación de la resurrección, una auténtica predicación, si lo veis tranquilo. Bueno, ya sí que es verdad que acabo. Con esto dejo terminado este tema, que es imprescindible utilizar. Bueno, yo creo que, a pesar de todo, creo que es imprescindible utilizar esto. Quizá con lo que he dicho, pues también me hayáis seguido y hayáis podido coger alguna idea que os puedan aprovechar, que es lo que pretendía. Feliz Pascua de Resurrección a todos.